Dios y la iglesia necesita el apoyo de cada uno de nosotros para que con mano, mente y corazón podamos hacer lo mejor para gloria del Señor. El título que presentó el hermano Israel es el título del himno que vamos a cantar al final. El mensaje de hoy lleva por título ¿A dónde debo ir? Así que de eso vamos a hablar. ¿A dónde debo ir? Y el título del himno que vamos a cantar al final es ¿Puedo oír tu voz llamando? Así que ¿a dónde debo ir? ¿Cómo es el título del mensaje de hoy? ¿A dónde debo ir? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos. Manténgalo ahí, Hechos de los Apóstoles. Y ahorita le vamos a indicar específicamente a qué porción del libro de Hechos vamos a ir. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre eterno, bendito Dios, qué bueno es estar en tu casa de oración. Qué bueno es saber que tú nos has cuidado, que tú has provisto para nuestras necesidades. Tú, Señor, no solo nos cuidas, sino que tú nos has salvado. Y tú no solo nos has salvado, tú nos has dado una misión. Y tú tienes una misión, Señor, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes en el proceso y la dinámica de la edificación de tu reino. Permite que la palabra que hablemos sean palabras que hablemos en el Espíritu, Señor. Que sean de bendición y que tú obres en nuestras mentes, Señor, para nosotros saber que eres tú quien quiere que hagamos las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar que el primer misionero que el cielo envió a la tierra, ¿quién fue? El primer misionero. Evidentemente que el primer misionero fue Jesús. El Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios ha tenido la intención, tiene y por siempre tendrá la intención de salvar al mundo. Amén. Desde antes del hombre caer, desde antes de la caída de la raza humana, ya Dios había provisto un plan de salvación. Teniendo como centro el plan de salvación, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, es interesante cuando uno lee el libro de Historia y la Redención, que dice que desde que Dios creó a la raza humana, antes incluso de crear a la raza humana, ya se había diseñado el plan de salvación. Por si el hombre caía. Así es que Cristo Jesús, el primer misionero, no solo en teoría, no solo en planes, sino en ejecución. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 5 hasta el 10, nosotros encontramos una declaración que, dicho sea de paso, es un eco del Salmo 40. Hechos, capítulo 10. Hermanos, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Hechos, capítulo 10, versos 5 en adelante, la palabra de Dios dice, hablando de quién, de Cristo Jesús, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me has preparado un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí. He aquí, Hebreos capítulo 10, versos 5 en adelante. Hebreos capítulo 10, versos 5 en adelante. Hechos, no, Hebreos capítulo 10. Borren todo lo antes dicho y escriban de nuevo. Hebreos capítulo 10, versos 5 en adelante.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Qué dijo Jesús? He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo acerca de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, ¿qué cosa? He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, Cristo Jesús vino como misionero. Y es interesante cuando nosotros leemos Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención, cómo en el cielo hubo un concilio. ¿Lo han leído ustedes? ¿Y de qué se trató ese concilio? Ese concilio trató acerca de la salvación de la raza humana. Y dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entraron en una consulta especial y diseñaron el plan de salvación. Y una vez diseñado, consensuado el plan de la salvación, se lo comunicaron a los ángeles. Y cuando le comunicaron el plan de redención y en qué consistía y cuál era el precio a pagar, ¿qué hicieron los ángeles? Comenzaron a llorar. Y ellos dijeron, no, nosotros no podemos aceptar que tú vayas a la tierra, que tú sufras. Y dice que todos los ángeles se ofrecieron para venir a morir en favor de la raza humana. ¿Y qué dijo Jesús? Solo yo puedo ir, porque solo yo puedo salvar a la raza humana. O sea, una misión tan solemne, tan especial, el cielo no la puso en manos de ningún ángel. El cielo la puso en las manos del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Y de ahí viene la expresión de San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Hermano, para Dios la salvación de la raza humana es tan, pero tan importante. Para Dios la salvación tuya, la salvación mía, es tan, pero tan importante que cuando hubo que ofrecer un sacrificio, el único sacrificio seguro para alcanzar el cumplimiento de la misión fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él vino despojándose de todo. ¿Cómo vivía Jesús en el cielo? ¿Cuál era el estatus de Jesús en el cielo, hermano? Dice que todos los ángeles lo adoraban. ¿Hay hambre en el cielo? ¿Hay cansancio en el cielo? ¿Hay sol que quema en el cielo? ¿Hay frío en el cielo? ¿Hay necesidades fisiológicas en el cielo? ¿Hay un ambiente de rechazo hostil en el cielo? No. Cristo vivía en un ambiente perfecto, en una atmósfera perfecta. Pero nos amó tanto que estuvo dispuesto a venir como misionero. Así como sucedió con Isaías, cuando el cielo preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y cuando hubo que salvar a la raza humana, ¿qué dijo Jesús? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, yo iré. Mis hermanos, Jesús fue el primer gran misionero. Y en la persona de Jesús, en el sacrificio de Jesús, podemos asegurar, el cielo dio lo más valioso, lo más importante que había: Cristo Jesús. Qué interesante. Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en quién. El cual, el que era en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre, ¿qué hizo?
se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo, y siervo hasta la muerte de cruz. O sea, Cristo no solo estuvo dispuesto a venir como misionero, sino que Cristo estuvo dispuesto a darlo todo. ¿Cuál era el propósito detrás de todo ese sufrimiento? ¿Cuál era el propósito detrás de toda esa entrega? El propósito es que tú y yo seamos salvos. ¿Cuál era el propósito? Que tú y yo seamos salvos. Yo pregunto, hermano, ¿qué es lo más valioso que tiene el cielo acá en la tierra? ¿Los grandes edificios de Nueva York? ¿Las grandes riquezas en los bancos? No. La cosa más importante, más valiosa que Dios tiene aquí, es más, no lo más importante, no lo más valioso, sino ante los ojos de Dios, lo único que tiene valor, ¿qué es? La raza humana. Lo único que tiene valor para Dios aquí en la tierra somos tú y yo. Somos valiosos ante los ojos de Dios. Por eso, hermano, Dios estuvo dispuesto a darlo todo. Y Cristo vino como misionero. Por eso es que cuando Jesús establece la iglesia, ¿a dónde se enfoca el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús es la salvación del ser humano. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el buen pastor que dejando las 99, ¿qué hace? Se va por lo derricadero, por los apriscos, bajo frío, bajo lluvia, bajo calor, a buscar a la oveja perdida. Por eso Jesús manda a la iglesia. Jesús mandó a los 70, Jesús mandó a la iglesia de 2 en 2. Jesús le ha dado una misión a la iglesia. ¿Y cuál es la misión de Jesús para la iglesia? Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la orden entonces? ¿La orden es esperen hasta que ellos vengan? No. La orden es ir. Por lo tanto, hermano, la pregunta que nosotros como creyentes, la pregunta que nosotros como iglesia, como cristianos debemos hacernos no es si debo ir o no debo ir. ¿Me entiendes? Porque ya esa pregunta está respondida. ¿Quiere Jesús que nosotros vayamos? Sí. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? Ir. Vaya. Así que la pregunta no es si debo ir o no debo ir. La pregunta es ¿a dónde debo ir? ¿A dónde debemos ir? Es una pregunta que cada uno de nosotros se debe hacer. ¿A dónde debo ir? En el contexto del cumplimiento de la misión, la pregunta es ¿a dónde debo ir? Queridos hermanos, en ese contexto yo quiero que nosotros veamos la historia que aparece en Hechos capítulo 10. ¿Cuál debe ser la pregunta? ¿A dónde debo ir? Veamos la historia de Hechos capítulo 10. Había en Cesarea, o en Cesarea, un hombre llamado ¿cómo? Cornelio. ¿Qué era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Era centurión de una compañía llamada. ¿Quién era un centurión en el ejército romano? Un hombre que estaba a cargo de 100 soldados. De 100 soldados. ¿Era alguien importante? Sí, era un líder militar. Era un oficial. Era un comandante.
en el escalafón militar. Dice la palabra del Señor, bueno, dicho sea de paso, en Judea, en esa tierra de los israelitas, hermano, ¿cómo era visto un centurión? No solo era visto con respeto, sino con temor, y era visto como una persona malvada, porque era un oficial que dirigía un ejército opresor, invasor. ¿Me doy a entender? Así que para los israelitas, un soldado romano y un recaudador de impuestos era lo peor que ellos podían ver con sus ojos. Porque a ninguna persona le gusta que le pisoteen su bandera. ¿Cierto? Ningún país le gusta sentirse oprimido o dominado por un ejército extranjero. Y en este caso, los judíos eran dominados ¿por quién? Por los romanos. Y este hombre no era solo un soldado romano, él era el jefe de los soldados. Así que a simple vista, ¿cómo ellos veían a Cornelio? ¿Ustedes creen que ellos veían a Cornelio como una persona que tenía un espacio en el reino de los cielos? No. Dice la palabra del Señor que a pesar de esa percepción que podían tener los judíos, ese juicio externo, ese juicio a primera vista, un soldado, un enemigo, un jefe de los soldados, 2 veces enemigo. A pesar de esa percepción, ¿qué tipo de relación tenía Cornelio con Dios? Dice el versículo 2 que era un hombre ¿cómo? Piadoso y temeroso de Dios. No solo él, sino toda su familia, toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué más hacía Cornelio? Y oraba a Dios. Yo pregunto, ¿estaba el Espíritu Santo trabajando en el corazón de Cornelio? Amén. Aunque externamente, aunque el que lo veía de lejos podía ver a un enemigo, a un malvado, a un usurpador, a un opresor, Cornelio estaba siendo tocado por el Espíritu de Dios. El corazón de Cornelio, Dios estaba trabajando en el corazón de Cornelio. Un hombre piadoso que oraba, que daba limosna. No solo él, sino toda su familia. Porque a veces, hermano, nosotros vemos a la gente de lejos. ¿Y cómo vemos a la gente? Y hacemos juicio a priori, ¿no? Y vemos a la persona y dice, ay, ese tipo no tiene interés en las cosas espirituales, ese tipo está lejos de Dios, esa mujer lo que es un pecador, esa mujer lo que es una pecadora, esa gente no tiene temor de Dios, a esa gente no le interesa el evangelio, esa gente está viviendo su propia vida. Pero tal vez esa persona que nosotros veamos de esa manera es una persona que está orando, pidiendo dirección de Dios, deseando escuchar la voz de Dios, deseando hacer algo en favor de Dios. Tal vez ese pecador empedernido que nosotros vemos por la calle, en su infancia sus padres inculcaron el evangelio y hoy no está en los caminos del Señor, pero esa voz sigue sonando ahí, y esos principios y ese temor está allí. Tal vez está viviendo una vida de pecado, pero el Espíritu no ha dejado de trabajar en el corazón de esa persona. Mis queridos hermanos,